Millones de iraníes han salido a las calles en un acto de desafío sin precedentes, enfrentándose a una de las represiones más sangrientas que el país ha vivido en décadas. Las protestas, que comenzaron como una reacción al colapso económico y a una inflación descontrolada, se han transformado rápidamente en una rebelión abierta contra el sistema de poder que gobierna Irán desde hace más de 40 años. Hoy, el miedo ya no paraliza a la población. La ira, el hartazgo y la desesperación han roto el silencio impuesto por el régimen. Según múltiples informes procedentes del interior del país, las fuerzas de seguridad estarían llevando a cabo una represión masiva contra los manifestantes, con uso de munición real, detenciones indiscriminadas y una violencia que algunos observadores ya califican como genocida. Hospitales colapsados, médicos trabajando bajo vigilancia armada y familias que buscan desesperadamente a sus desaparecidos dibujan un escenario de auténtica pesadilla. En muchas ciudades, los heridos evitan acudir a centros médicos por temor a ser arrestados, mientras las morgues comienzan a saturarse. La gravedad de la situación ha traspasado las fronteras de Irán. Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una advertencia directa al régimen iraní, asegurando que habrá una respuesta severa si continúan las matanzas contra civiles. Sus declaraciones han elevado la tensión internacional y han colocado a Teherán en el centro de una nueva tormenta diplomática, en un momento en el que el país ya se encuentra profundamente aislado. Pero esta rebelión no es solo una explosión de rabia por la violencia estatal. Detrás de las consignas y de las multitudes hay una crisis estructural. Precios que se duplican, salarios que no alcanzan para sobrevivir, una moneda en caída libre y una juventud que siente que no tiene futuro. Cada vez con más fuerza, los manifestantes exigen el fin del dominio clerical y un cambio radical del sistema político que, según ellos, ha condenado al país a décadas de pobreza y represión. Lo que ocurre hoy en Irán no es una protesta más. Es un punto de inflexión. Un momento histórico que podría redefinir el futuro del país y alterar el equilibrio de poder en toda la región. La pregunta ya no es si el régimen puede contener las calles, sino cuánto tiempo podrá resistir ante una población que ha perdido el miedo y está dispuesta a todo. La magnitud de las protestas en Irán ha superado cualquier previsión inicial. Lo que comenzó como concentraciones aisladas en barrios populares se ha transformado en un levantamiento nacional que se extiende desde Teherán hasta las principales ciudades del país, incluyendo Mashhad, Isfahán, Shiraz, Tabriz y Abbas. En muchas de estas zonas, los manifestantes han tomado avenidas centrales, incendiado símbolos del régimen y levantado barricadas improvisadas para frenar el avance de las fuerzas de seguridad. La respuesta del Estado ha sido inmediata y brutal. Unidades antidisturbios, fuerzas especiales y miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica han sido desplegados masivamente con órdenes claras de sofocar las protestas a cualquier costo. Testimonios filtrados desde el interior del país hablan de disparos a quemarropa, redadas nocturnas y ejecuciones extrajudiciales en zonas residenciales. En algunos barrios, los cortes de electricidad y de Internet han precedido las operaciones represivas, dejando a la población completamente aislada del mundo exterior. Los hospitales se han convertido en uno de los focos más sensibles de la crisis. Personal médico denuncia que agentes de seguridad vigilan las salas de emergencia para identificar a manifestantes heridos y proceder a su detención inmediata. Ante este escenario, muchos ciudadanos optan por tratar lesiones graves en casas particulares o clínicas clandestinas, aumentando el riesgo de muertes evitables. Las familias viven con el temor constante de recibir una llamada que confirme la desaparición o el fallecimiento de un ser querido. En paralelo, el colapso económico sigue alimentando la furia popular. La inflación ha alcanzado niveles asfixiantes. Los precios de alimentos básicos cambian a diario y el desempleo golpea con especial dureza a los jóvenes. La moneda nacional continúa desplomándose, mientras las promesas oficiales de estabilidad suenan cada vez más vacías. Para amplios sectores de la sociedad, la represión no es más que la prueba final de un sistema que ya no ofrece ni seguridad ni bienestar. Las consignas en las calles reflejan un cambio profundo en el discurso de los manifestantes. Ya no se trata únicamente de reformas económicas o mejoras sociales. Cada vez con más claridad, las protestas apuntan directamente al corazón del poder, el liderazgo religioso y el modelo político instaurado tras la Revolución Islámica.
La demanda de un fin al gobierno clerical, antes impensable de forma masiva, se escucha ahora sin miedo en plazas y universidades. Mientras tanto, la presión internacional aumenta. Gobiernos occidentales, organizaciones de derechos humanos y medios globales observan con creciente alarma el número de víctimas y la escalada de violencia. Las advertencias lanzadas desde Estados Unidos han añadido un nuevo elemento de tensión, elevando el riesgo de sanciones más duras o incluso de un choque diplomático de mayor envergadura si la represión continúa. Dentro del régimen, comienzan a aparecer señales de nerviosismo. Informes no oficiales indican fisuras internas, debates urgentes en los altos mandos y preocupación por la lealtad de ciertas unidades de seguridad. La pregunta que recorre los pasillos del poder ya no es solo cómo contener las protestas, sino si el aparato del Estado podrá mantenerse unido frente a una sociedad que parece decidida a no retroceder. La crisis iraní entra así en una fase crítica, donde cada día que pasa aumenta el número de muertos, detenidos y desaparecidos, pero también la determinación de quienes siguen saliendo a las calles. El equilibrio es frágil, y cualquier error, un nuevo episodio de violencia extrema o una chispa inesperada, podría empujar al país hacia un punto de no retorno. Irán se encuentra hoy ante uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. Las protestas masivas no solo han expuesto la magnitud del descontento social, sino que han dejado al descubierto las profundas grietas de un sistema que, durante décadas, se sostuvo mediante el miedo, la represión y el control absoluto de la información. Ese muro, que parecía infranqueable, empieza a resquebrajarse bajo la presión de una población que ya no está dispuesta a aceptar el silencio como única opción. La violencia empleada por el Estado ha logrado contener temporalmente algunas movilizaciones, pero no ha conseguido apagar el mensaje que recorre el país. Millones de ciudadanos sienten que no tienen nada más que perder. Cada detención, cada funeral y cada familia destrozada alimentan una narrativa que ya no puede ser controlada solo con censura o fuerza bruta. La represión, lejos de restaurar el orden, ha profundizado la crisis de legitimidad del poder. En el plano internacional, Irán se enfrenta a un aislamiento cada vez más peligroso. Las advertencias de Washington, encabezadas por el presidente Donald Trump, han elevado el costo político de continuar con la represión indiscriminada. Nuevas sanciones, presiones diplomáticas y una vigilancia global constante amenazan con asfixiar aún más a una economía ya debilitada. El margen de maniobra del régimen se reduce día a día. Dentro del país, el liderazgo encabezado por el ayatolá Ali Jamenei se enfrenta a un dilema histórico: ceder y arriesgar la supervivencia del sistema o endurecer aún más la represión y empujar al país hacia una espiral de violencia sin retorno. Ninguna de las dos opciones garantiza estabilidad. Por el contrario, ambas evidencian que el modelo actual ha llegado a un punto de agotamiento estructural. Para los manifestantes, el futuro sigue siendo incierto, pero algo ha cambiado de forma irreversible. El miedo ya no domina las calles como antes. La juventud, los trabajadores, las mujeres y amplios sectores de la sociedad han descubierto su propia fuerza colectiva. Aunque el desenlace aún no está claro, el simple hecho de haber desafiado abiertamente al poder ha marcado un antes y un después en la conciencia nacional. Lo que suceda en las próximas semanas será determinante no solo para Irán, sino para todo Oriente Medio. Un país clave, con enormes recursos y una posición estratégica fundamental, podría entrar en una nueva etapa histórica o sumirse en una crisis aún más profunda. El mundo observa, consciente de que este levantamiento no es un episodio aislado, sino el reflejo de una sociedad que exige dignidad, justicia y un futuro distinto. Irán ha llegado a una encrucijada. El desenlace aún no está escrito, pero una cosa es segura: después de estas protestas, nada volverá a ser igual. Rumores persistentes sobre una posible dimisión forzada del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, recorren hoy los pasillos del poder en Teherán y se filtran a la opinión pública a través de redes sociales, medios alternativos y fuentes no oficiales. Aunque no existe confirmación formal de una renuncia inminente, el simple hecho de que estas versiones circulen con tanta fuerza revela hasta qué punto el sistema político iraní atraviesa una crisis interna profunda. Este video no afirma hechos no verificados,
sino que analiza declaraciones, antecedentes y episodios recientes para entender el choque cada vez más visible dentro del propio régimen. Por primera vez en años, el golpe no parece venir del exterior, sino del corazón mismo del sistema. Las palabras atribuidas al presidente Pezeshkian, en las que reconoce públicamente que su salario no le permite ni siquiera adquirir una motocicleta, han sido interpretadas por amplios sectores como una crítica directa al modelo de poder y a la cúpula clerical que controla los recursos del país. En un régimen donde la disciplina verbal es una regla sagrada, este tipo de declaraciones no son simples quejas personales, son señales políticas cargadas de significado. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, en la noche del 10 de enero, se difundieron informes sobre un incendio en las inmediaciones de la residencia del líder supremo, Ali Khamenei. Paralelamente, en Tabriz, una ciudad clave por su peso político y étnico, sectores de la población azerí salieron a las calles en protestas que rápidamente adquirieron un carácter abiertamente desafiante hacia el régimen. Estos episodios, analizados en conjunto, sugieren una pérdida de control en territorios que tradicionalmente habían sido considerados relativamente estables. A este escenario interno se suma la presión externa. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, con advertencias de consecuencias severas si la represión contra manifestantes continúa, han añadido un componente internacional explosivo. Más allá del tono, estas amenazas han coincidido con movimientos estratégicos de fuerzas militares estadounidenses, alimentando la percepción de que la crisis iraní ya no es solo un asunto doméstico, sino un factor de inestabilidad regional. Este video propone analizar lo que algunos expertos denominan la enfermedad autoinmune de los regímenes autoritarios, cuando el sistema comienza a atacarse a sí mismo desde dentro. El caso de Pezeshkian, independientemente de cómo evolucione, plantea una pregunta inquietante para todos los gobiernos basados en el control absoluto del poder. Cuando un presidente cuestiona, directa o indirectamente, al líder supremo, cuando las minorías dejan de obedecer y cuando las amenazas externas coinciden con fracturas internas, el equilibrio deja de ser sostenible. No estamos ante una historia cerrada, sino ante un proceso en desarrollo. Las piezas se están moviendo en Teherán y cada declaración, cada protesta y cada silencio oficial redefine el tablero. Entender este momento es clave para comprender no solo el futuro de Irán, sino el de todos los sistemas que dependen de una lealtad absoluta para sobrevivir. La crisis que atraviesa Irán ya no puede entenderse únicamente como una ola de protestas sociales o como una presión externa liderada por Occidente. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo y peligroso para la estabilidad del sistema. Una fractura interna que expone tensiones largamente ocultas entre las distintas capas del poder. En este contexto, la figura del presidente Masoud Pezeshkian se ha convertido en el centro de una tormenta política sin precedentes desde la Revolución Islámica. Las declaraciones públicas del presidente, en las que expresa su incapacidad económica personal y cuestiona indirectamente los privilegios de la élite clerical, han tenido un impacto devastador en la narrativa oficial. En un régimen construido sobre la imagen de sacrificio, disciplina y obediencia absoluta, admitir públicamente la desigualdad dentro del propio poder equivale a romper un tabú. No se trata de una simple queja salarial, sino de un mensaje que millones de iraníes han interpretado como una confesión involuntaria del fracaso estructural del sistema. Esta grieta se amplió cuando comenzaron a circular análisis y filtraciones que apuntan a un enfrentamiento cada vez más evidente entre la presidencia y el entorno del líder supremo Ali Khamenei. Aunque el poder real sigue concentrado en la cúpula clerical y en los cuerpos de seguridad, el hecho de que un presidente elegido dentro del propio sistema muestre señales de disidencia verbal genera un efecto dominó, legitima el cuestionamiento, normaliza la crítica y debilita el principio de unidad que sostiene al régimen. El estallido social en Tabriz ha añadido una dimensión aún más peligrosa. La población azerí, históricamente utilizada por Teherán como una carta de estabilidad frente a otras minorías, ha comenzado a movilizarse con consignas que ya no se limitan a demandas económicas. Las protestas en esta región no solo desafían al régimen, sino que ponen en jaque su estrategia de equilibrio étnico, uno de los pilares menos visibles pero más cruciales de su supervivencia. En paralelo, los acontecimientos de la noche del 10 de enero
incluyendo informes sobre incidentes cerca de la residencia del líder supremo, han tenido un impacto psicológico desproporcionado. Independientemente de los detalles exactos, el simbolismo es devastador. La percepción de que el centro del poder ya no es intocable. En regímenes autoritarios, la imagen de invulnerabilidad es tan importante como la fuerza militar. Cuando esa imagen se resquebraja, el control comienza a erosionarse desde dentro. A este escenario interno se suma la presión internacional. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, acompañadas de movimientos estratégicos en el despliegue militar de Estados Unidos, han reforzado la sensación de que Irán se encuentra atrapado en una pinza, debilitado desde dentro y amenazado desde fuera. Este doble frente limita severamente la capacidad de maniobra del régimen, que ya no puede atribuir todos sus problemas a enemigos externos sin enfrentar contradicciones evidentes. Lo que emerge de este cuadro es lo que algunos analistas describen como una enfermedad autoinmune del poder. El sistema comienza a atacarse a sí mismo. Funcionarios que hablan demasiado, presidentes que se distancian del discurso oficial, minorías que dejan de obedecer y élites que empiezan a desconfiar unas de otras. No es una caída inmediata, pero sí un proceso de desgaste acelerado que, una vez iniciado, resulta extremadamente difícil de detener. El caso Pezeshkian, más allá de su desenlace personal, se ha convertido en un símbolo peligroso para todos los regímenes centralizados. Demuestra que la mayor amenaza no siempre viene de las calles o del extranjero, sino de las fisuras internas que revelan al mundo y a la propia población que el poder ya no es monolítico. La crisis que atraviesa Irán ya no puede entenderse únicamente como una ola de protestas sociales o como una presión externa liderada por Occidente. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo y peligroso para la estabilidad del sistema. Una fractura interna que expone tensiones largamente ocultas entre las distintas capas del poder. En este contexto, la figura del presidente Masoud Pezeshkian se ha convertido en el centro de una tormenta política sin precedentes desde la Revolución Islámica. Las declaraciones públicas del presidente, en las que expresa su incapacidad económica personal y cuestiona indirectamente los privilegios de la élite clerical, han tenido un impacto devastador en la narrativa oficial. En un régimen construido sobre la imagen de sacrificio, disciplina y obediencia absoluta, admitir públicamente la desigualdad dentro del propio poder equivale a romper un tabú. No se trata de una simple queja salarial, sino de un mensaje que millones de iraníes han interpretado como una confesión involuntaria del fracaso estructural del sistema. Esta grieta se amplió cuando comenzaron a circular análisis y filtraciones que apuntan a un enfrentamiento cada vez más evidente entre la presidencia y el entorno del líder supremo Ali Khamenei. Aunque el poder real sigue concentrado en la cúpula clerical y en los cuerpos de seguridad, el hecho de que un presidente elegido dentro del propio sistema muestre señales de disidencia verbal genera un efecto dominó. Legitima el cuestionamiento, normaliza la crítica y debilita el principio de unidad que sostiene al régimen. El estallido social en Tabriz ha añadido una dimensión aún más peligrosa. La población azerí, históricamente utilizada por Teherán como una carta de estabilidad frente a otras minorías, ha comenzado a movilizarse con consignas que ya no se limitan a demandas económicas. Las protestas en esta región no solo desafían al régimen, sino que ponen en jaque su estrategia de equilibrio étnico, uno de los pilares menos visibles, pero más cruciales de su supervivencia. En paralelo, los acontecimientos de la noche del 10 de enero, incluyendo informes sobre incidentes cerca de la residencia del líder supremo, han tenido un impacto psicológico desproporcionado. Independientemente de los detalles exactos, el simbolismo es devastador. La percepción de que el centro del poder ya no es intocable. En regímenes autoritarios, la imagen de invulnerabilidad es tan importante como la fuerza militar. Cuando esa imagen se resquebraja, el control comienza a erosionarse desde dentro. A este escenario interno se suma la presión internacional. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, acompañadas de movimientos estratégicos en el despliegue militar de Estados Unidos, han reforzado la sensación de que Irán se encuentra atrapado en una pinza, debilitado desde dentro y amenazado desde fuera. Este doble frente limita severamente la capacidad de maniobra del régimen, que ya no puede atribuir todos sus problemas a enemigos externos sin enfrentar contradicciones evidentes.
Lo que emerge de este cuadro es lo que algunos analistas describen como una enfermedad autoinmune del poder. El sistema comienza a atacarse a sí mismo. Funcionarios que hablan demasiado, presidentes que se distancian del discurso oficial, minorías que dejan de obedecer y élites que empiezan a desconfiar unas de otras. No es una caída inmediata, pero sí un proceso de desgaste acelerado que, una vez iniciado, resulta extremadamente difícil de detener. El caso Pezeshkian, más allá de su desenlace personal, se ha convertido en un símbolo peligroso para todos los regímenes centralizados. Demuestra que la mayor amenaza no siempre viene de las calles o del extranjero, sino de las fisuras internas que revelan al mundo y a la propia población que el poder ya no es monolítico.